Comenzamos un nuevo tema. Historia moderna de España, la parte primera, 1469 a 1665. Estamos en la UNED. La unión de las coronas. Los reyes católicos y la unión de las dos coronas. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, recordados como los reyes católicos, contrajeron matrimonio en Valladolid en el año 1469. Isabel de Castilla fue hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, nacida en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, el Jueves Santo, 22 de abril de 1451. Aunque algunos sectores de la nobleza castellana preferían una alianza estratégica con los reyes de Portugal, Inglaterra o Francia, por medio del matrimonio, la princesa Isabel eligió al joven rey heredero de Aragón, lugarteniente general de Cataluña y rey de Sicilia. Fernando era hijo de Juan II el Grande y Juana Enríquez. A la joven edad de 6 años estaba y había recibido ya los títulos de duque de Montblanc y conde de Ribagorza, con el señorío de la ciudad de Balaguer. La unión de las casas reales de Castilla y Aragón aseguraría la concentración del poder político de España. Al fallecimiento, el rey Enrique IV, el impotente, Isabel reclama el trono de Castilla para sí el 13 de diciembre de 1474 en la ciudad de Segovia. Estando ya unida en matrimonio con Fernando, su llegada al poder estuvo lejos de arribar en un clima de concordia. Un importante sector de la nobleza castellana, conocido por sus adversarios como el Partido de la Beltraneja, apoyaban para suceder en el trono de Castilla a Juana de Trastámara, de la que sus enemigos decían que era la hija adulterina de la reina con Beltrán de la Cueva, sirviente del rey Enrique IV. De esta filiación supuesta el origen de su apodo. La Beltraneja se unió en matrimonio al rey Alfonso de Portugal y fueron proclamados juntos reyes de Castilla con el apoyo de Francia, aliado político de Portugal. Así se desató la Guerra de Sucesión Castellana, 1475 al 79. Luego de las batallas de Toro y la Albufera, se firma el Tratado de Alcácovas, 1479, que terminó con el conflicto y aseguró a Isabel la corona. El ejército isabelino se transformó entonces en el corazón del ejército nacional, proceso que implicó la concentración en monopolio del uso de la fuerza legítima y concluye con la desmilitarización de la nobleza y su conversión en una nobleza cortesana, directamente dependiente de los favores reales. En el mismo año, 1479, Fernando llega al trono cuando es coronado. Aragón extendía su poderío hasta Sicilia, Nápoles, Córcega, Cerdeña, Atenas, Neopatria, Baleares, Valencia, Provenza, Rosellón, Valleschi, Conflent y Cataluña. De esta forma se consolida el poder conjunto de los reyes como una monarquía absoluta. La unidad nacional española construye sus fundamentos en dos características materializadas en las personas de Isabel y Fernando: concentración del poder político y la sumisión a la Iglesia Católica Apostólica Romana. La presencia de la Iglesia Católica española significó para los reyes una alianza estratégica que tomaría contornos insospechados al tiempo del descubrimiento de América, como así también se convirtió en uno de los instrumentos más poderosos para el control de la monarquía absoluta sobre la extranjerizante nobleza castellana y la heterogénea y heterodoxa burguesía catalana. En el campo institucional, aunque la unión de las dos coronas consolidó el Estado moderno y la identidad de España, su unión no significó la confusión de las instituciones de los reinos de Castilla y Aragón. Los mismos sostuvieron sus instituciones políticas y sus ordenamientos normativos con cierta independencia. El reino de Castilla y León estaba preconizado la concentración del poder en la corona, con el centro del poder representado en el rey y en el Consejo Real, que luego pasaría a convertirse en el corazón del sistema polisinodal de la monarquía católica. La reina Isabel se ocupó en las Cortes de Toledo de reestructurarlo, sectorizándolo y convirtiéndolo en una organización, en una administración rígida y dependiente de la corona. Después del año 1480 se formaron también el Consejo de Aragón y el Consejo de Órdenes. Los reyes católicos reformularon las funciones del Consejo, dotándolo de una estructura jurídica e institucional con peso propio y desplazando el papel de la nobleza al reformular la composición de sus miembros, entre los que ahora se contaban un número superior de letrados. Dentro de su seno funcionaba la Cámara de Castilla, en donde se tramitaban peticiones a través de la gracia y merced real y no de justicia, despachos sin audiencia y cuestiones tocantes al patronato real. Con el descubrimiento de América y el redimensionamiento del poder territorial de España, un inciso, al final
fue Colón quien descubrió América, según las últimas investigaciones, y era español. El poder central de la península creó otros consejos especializados, Consejo de Indias. El Consejo de Castilla reorganizó sus funciones y se concentró en el gobierno interior castellano. Para la época, el reino de Castilla era jurídicamente homogéneo. El poderío de la corona se ejercía sin mayores límites militares o tributarios y solo encontraba algunas trabas en las 3 provincias vascas del norte. La política reformista de la dinastía Trastámara y especialmente el reinado de los Reyes Católicos hicieron de la Audiencia el Tribunal de Instancia y órgano judicial supremo de España con sede en Valladolid. Si bien sus orígenes se remontan a la obra jurídica de Alfonso X, queda definitivamente configurada mediante el Ordenamiento de Toledo de 1480 y las ordenanzas de la Chancillería de Medina del Campo, 1489. La composición y las atribuciones como Tribunal Supremo se reajusta cuando el área jurisdiccional de tribunal se amplía. Así se crea en Ciudad Real una nueva audiencia con competencia para todos los territorios situados al sur del río Tajo, 1494. Audiencia que se establecerá definitivamente en Granada a partir del año 1505. Cuando se crea la Audiencia de Granada, después de la expulsión de los moros, el caudal de recaudación del Reino de Castilla creció exponencialmente. La multiplicación de los señoríos, producto de los territorios conquistados, y la creación de los tributos respectivos hicieron la diferencia. Para proceder al control del territorio interno, la reina Isabel instituye en 1476 en las Cortes de Madrigal la Santa Hermandad. Este era un grupo armado cuyo pago salía de las arcas de los consejos y que tenía como misión mantener el orden y proteger la propiedad privada e instrumentar un fuerte control sobre las noblezas locales. Esta institución significó la unión de diferentes hermandades, que con fines religiosos y militares existían desde el siglo IX. La Santa Hermandad Española se cuenta entre los primeros cuerpos policiales estatales, organizados de la Europa moderna, y algunos la identifican con la inmediata predecesora de la Guardia Civil. El Reino de Aragón, por su parte, estaba organizado desde hacía siglos con un régimen fuertemente estratificado que se conservó, aún después del matrimonio de Isabel y Fernando. Los órdenes territoriales que controlaba la corona aragonesa, estos son Reino de Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia y los condados de Barcelona y Rosellón, estaban gobernados por una clase noble, cuyos privilegios representaban un límite del poder del rey. Los tributos eran aprobados por las cortes locales que estaban en manos de la Iglesia y la nobleza de espada. La unión con la corona de Castilla permitió al soberano de Aragón adivinar las vicisitudes de su propio tesoro real y nutrirse con los dineros castellanos. En los primeros años del reinado de Fernando se instauraron los consejos municipales que ya existían en la esponsal Castilla. Estos consejos estaban sometidos a la autoridad de los corregidores magistrados con jurisdicción real que entendían en procesos contenciosos. Los consejos municipales recortaron grandemente el poder jurisdiccional de la nobleza. En el campo religioso, la bula Exigis Sinceres Devotion Affectus del Papa Sixto IV del año 1478 estableció que fueran los mismos monarcas los encargados de nombrar a los inquisidores. De esta forma, en 1480, la Inquisición se estableció en Castilla y se fijó como objetivo perseguir a los disidentes de la fe católica, lo que marcó especialmente a la población judía y maometana local. La Inquisición existía en Aragón desde 1248. Para el mismo año de 1480 se concentró una reforma de las costumbres eclesiásticas bajo la condición del arzobispo Francisco Ximénez de Cisneros. Fue una reforma básicamente disciplinaria y no del dogma, que puso a los eclesiásticos en una situación de mayor dependencia respecto a la corona. Habiendo definido sus enemigos por fuera del cristianismo, judaísmo, islamismo, la Iglesia Católica Española, disciplinada y subordinada a los reyes católicos, se hizo inmune al contagio del luteranismo dogmático, del cabalinismo y de cualquier reformismo dogmático. Una de las consecuencias de las condenas a los herejes era la posibilidad de que los inquisidores expropiaran los bienes de los condenados. Mientras hubo en España un Estado islamista, no pudieron los monarcas castellanos prescindir de la ayuda económica de los judíos y estos se esforzaron en servir al Estado español para no ser maltratados ni expulsados. Pero la suerte de los disidentes terminó cuando el 2 de enero de 1492 el ejército de Isabel entró en el Reino de Granada. El 31 de marzo se promulgó el Decreto de la Alhambra que ordenaba la conversión o la expulsión de los judíos de Castilla y Aragón para el 2 de agosto de 1492. La población judía expulsada se calcula cercana a los 2 millones. Tomás de Torquemada, inquisidor general, fue parte de este aparato de control político-jurídico-religioso, y en 1502 estableció la pragmática de la conversación
conversión forzosa que daba a los mudéjares musulmanes sometidos de la corona de Castilla la opción entre el exilio y la conversión al cristianismo. En el campo económico es de destacar que el reinado de los reyes católicos vivió dos fases marcadamente diversas. Un antes y un después cuya fecha se enlaza al descubrimiento de América y que alteraron el panorama de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de España. Por tanto, las estrategias reales deben evaluarse teniendo en cuenta estos dos periodos. La gran oportunidad que significó la anexión de los nuevos territorios americanos modificó la ajustada situación económica con la que se enfrentaron Isabel y Fernando en los primeros años de reinado. Cuando sucede la unión de las coronas de Castilla y Aragón, los reinos de España tenían una importante diversidad monetaria, debida quizá a la posibilidad de que algunos de ellos, los de Aragón, ordenaban y emitían su propio amonedamiento. La actividad de los comerciantes judíos y musulmanes también permitía que monedas de diferentes orígenes se utilizara como medio de cambio. Los reyes católicos implementaron una fuerte estrategia política de unificación que comenzó en Castilla. En 1471, por medio de un decreto real, se oficializaron 6 monedas en todas las de curso hasta el momento. En 1475 se emite una norma castellana, por la que se establece el castellano como unidad monetaria del oro. Asimismo se emitió el doble castellano y una moneda fraccionaria en oro, un cuarto del excelente, medio castellano. Para la plata se fijaba el real y sus divisores, medio y cuarto del real. En vellón, aleación de plata y cobre, acuñaron la blanca. La economía del Reino de Castilla era esencialmente agrícola, basada en la producción de cereales y en la ganadería ovina. Para 1480 estas actividades estaban en gran crisis debido, tal vez, a las adversidades climáticas que azotaron la península en el periodo 1450 al 80. En el 1460 el reino atravesaba una marcada inflación, un aumento general de los precios y un incremento profundo de la renta de la tierra. Durante los primeros años del siglo XV, la política de los predecesores de Isabel había favorecido marcadamente a la nobleza e incrementó sus arcas en detrimento de las ciudades, centros vivos del capitalismo naciente. Aquella política fiscal de exenciones a la nobleza como pago por los servicios prestados al rey debilitaba económicamente a la corona. Durante el periodo de anarquía política que precedió a la entronización de Isabel, los ingresos reales eran solo un 40% de los que percibiría a principios de siglo. El Reino de Aragón, por su parte, gracias a la expansión territorial hacia el Mediterráneo del siglo XIV y al florecimiento burgués de Cataluña, traducido en la proliferación y crecimiento de las ciudades, experimentaba un retraimiento de las zonas rurales. El cuadro económico del reino, a la llegada de los reyes católicos, era de estancamiento agrícola y un elevado grado de desarrollo ganadero, ovino y trashumante. La nobleza hacía y deshacía a su antojo mientras que los impuestos se perdían en algún lugar entre la producción y las arcas reales. La estrategia entonces se presentó claramente. En primer lugar, correspondía someter a la nobleza rebelde y por otro lado, corregir la hacienda. La ganadería estaba controlada por el honrado Concejo de la Mesta, de pastores, una asociación nacional creada por Alfonso X el Sabio que contaba con enormes privilegios entre los que pueden enumerarse la exención del servicio militar, la liberación de la carga de testificar, libertad de impuestos de pontazgo, ser acreedores de los derechos de paso y pastoreo, entre otros. La Mesta constituyó sus propios entrados, cuyas decisiones eran refrendadas por el rey. Los reyes católicos la favorecieron por sobre todo privilegio, que se ve reflejado, por ejemplo, en la Ley de Defensa de las Cañadas en 1489. Por su parte, en la agricultura se desenvolvía en el trabajo de las huertas de frutas y hortalizas y el cultivo de cereales. La industria que alcanzó mayor desarrollo fue la textil. La propia ciudad de Cataluña era famosa por sus paños de lana para el mercado interior peninsular. La industria textil del Reino de Castilla era de baja calidad y fundamentalmente rural, por lo que los paños de calidad se importaban. Por ese tiempo comenzó a destacar la siderurgia vasca, que exportaba productos de gran calidad a toda Europa. El transporte y las comunicaciones interiores mejoraron significativamente gracias a la actividad de los comerciantes burgueses. El desarrollo de la marina mercante durante el reinado de Isabel y Fernando tocó un nuevo cenit, la necesidad de traslado de las mercaderías, principalmente de la lana. A grandes distancias por mar fue motor esencial de su crecimiento. Muchos de los adelantos de la construcción de las naves e instrumentales de navegación modernos se debieron en parte al aporte inestimable de los musulmanes. Como táctica para solucionar el problema de las remensas en Cataluña, Fernando de Aragón decidió, mediante la sentencia arbitral de Guadalupe,
1486, la abolición de los malos usos y la consolidación de los contratos de enfiteusis. Mediante estos últimos se otorgaba el dominio útil de la tierra a los campesinos a cambio de un canon periódico al titular del dominio real. En el campo militar, durante el reinado de los Reyes Católicos se procedió a la ocupación y reconquista del reino nazarí de Granada, que era el último bastión del Islam en la península ibérica. Por entonces, el reino de Granada estaba atravesando una profunda crisis sucesoria protagonizada por el sultán Abu Ihsan, Ali Mullah Hasen y su hijo Abu al-Hat, Mohamed XII, Boabdil, por un lado, y Mohamed XIII el Zagal, hermano del rey, por el otro. En 1487, finalmente, los reyes conquistan la parte occidental del Reino de Granada. Luego de múltiples acuerdos, marchas y contramarchas con los gobernantes musulmanes, en 1492 Boabdil entrega Granada. Luego de la conquista del reino nazarí, Fernando el Católico firmó con el rey Carlos VIII de Francia el Tratado de Barcelona, que otorgaba a la corona de Aragón, Rosellón y la Cerdeña a cambio de la neutralidad ante el conflicto francés con el reino de Nápoles. Pero el Papa Alejandro VI, el Toro, Borgia, vio con malos ojos el poderío francés que destronó a Alfonso II de Nápoles, ya que significaba un riesgo inminente para los estados pontificios. Ante este nuevo escenario, su santidad convocó la fidelidad del rey católico y su majestad no se hizo esperar. Luego de tortuosas y fallidas negociaciones con el nuevo rey de Francia, Luis XIII, Tratado de Granada, el ejército de Gonzalo Fernández de Córdoba rápidamente expulsó a los franceses de Nápoles, recuperando para la corona de Aragón el trono. Durante este tiempo, los reyes católicos también emprendieron la conquista del norte de África, alegando una continuación de la reconquista cristiana de la provincia mauritania tingitana de la Hispania romana. Al fin, la estrategia de ese avance tenía como objetivo neutralizar a los reinos de fe islámica del norte de África y evitar un posible avance de los mismos sobre Granada. Asimismo, se buscó frenar la actividad de los berberiscos. Las acciones militares de conquista se iniciaron con la toma de Melilla por Pedro de Estopiñán en 1497 y de Mazalquivir en 1505. Le siguieron el Peñón de Vélez, Orán, Bujía, Argel, Túnez, La Goleta y Trípoli. Los esfuerzos sobre el norte del África disminuyeron significativamente cuando en 1492 todos los ojos se posaron sobre el Nuevo Mundo. Las pretensiones anexionistas de los reyes católicos también los llevaron a la finalización del proceso de la conquista de las Islas Canarias. Aquellos territorios habían sido concedidos con el propósito de recuperarlos de sus habitantes aborígenes a Jean de Beltrancourt por el rey Enrique III de Castilla a principios del siglo XV. En 1478, durante la Guerra de Sucesión Castellana, se inició la conquista de la Gran Canaria. La soberanía del archipiélago canario le fue reconocida a Castilla por el Tratado de Alcácobas, que limitó los territorios castellanos y portugueses. En 1492 se conquistó la isla de La Palma y en el 496 se produjo la conquista de Tenerife y es consolidado el poderío de Castilla y Aragón mediante la paz de los Realejos. Una importante táctica en la estrategia general de expansión del reino fue la conquista de Navarra. El reino de Navarra atravesaba una profunda crisis política y estructural desde principios del siglo XVI que la desgajaba entre los agrometenses y beamotenses, cada sector partidario de un rey propio. Estas divisiones internas provocaron un acercamiento al enemigo jurado de España, el rey de Francia. El apoyo mutuo e incondicional entre los reyes católicos y el Papa hizo que el obispo de Roma dictara una bula que excomulgaba a los dos monarcas navarros, creando un ambiente de resquemores y sospecha por parte de sus posibles aliados. En 1512, Fernando el Católico se propuso emprender un ataque contra Francia, para lo que pidió permiso a Navarra para pasar sus tropas hacia la frontera. La negativa navarra permitió que Fernando el Católico ordenara al duque de Alba la ocupación de Navarra, haciéndola sumisa a la corona de Castilla. En el campo de las relaciones interpersonales es reconocida la política matrimonial de los reyes católicos como táctica eficaz de esa estrategia global que hemos esbozado. Si bien esta era una práctica común desde antiguo, los matrimonios por acuerdo de los hijos de Isabel y Fernando afianzaron alianzas de suma importancia para las aspiraciones españolas que parecían no conocer límites. Las uniones principalmente se establecieron hacia su vecino Portugal y el Sacro Imperio Romano. Quizá valga la pena recordar los matrimonios más relevantes. Isabel de Aragón contrajo enlace con el infante Alfonso de Portugal y posteriormente con Manuel I de Portugal, primo de su primer esposo. La unión resultó en una importante relación con el reino de Portugal, con el cual se había desgastado el diálogo luego de la sucesión de Castilla.
Juan de Aragón, por su parte, se unió en matrimonio con Margarita de Austria, hija del archiduque Maximiliano de Austria, Maximiliano I de Habsburgo, del Sacro Imperio Romano Germánico, y de María de Borgoña, duquesa de Borgoña. El príncipe Juan murió en 1497, pero la unión emparentó a la monarquía española al Sacro Imperio Romano Germánico y al Ducado de Borgoña. Para vincularse nuevamente al Sacro Imperio Romano Germánico, los reyes católicos casaron a su hija Juana la Loca con Felipe de Austria, el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo de Austria. Por su parte, María de Aragón reemplazó, y su hermana muerta, Isabel, cuando fue entregada como esposa a Manuel I de Portugal, su cuñado. Catalina de Aragón contrajo matrimonio con el príncipe heredero de la corona de Inglaterra, Artur Tudor, hijo mayor de Henry VII de Inglaterra, pero el príncipe falleció antes de gobernar y Catalina fue casada con el hermano del fallecido Artur, el ahora rey Henry VIII. La unión con Inglaterra fue siempre endeble y terminó de quebrarse con la escisión de la Iglesia anglicana y el divorcio de Henry VIII de Catalina para contraer nuevas nupcias con Ana Bolena. El año de 1492 se encontraba Europa en una situación geopolítica que fue el terreno preciso para que el mundo conocido se volcara hacia lo desconocido en busca de nuevos horizontes que descomprimieran las fronteras que ya comenzaban a sentirse sofocantes. Lo conocido a nivel territorial era la enorme isla continente euroasiática, además de las tierras africanas septentrionales, aledañas a los litorales del Mediterráneo, del Mar Rojo y a puntos cercanos al estrecho de Gibraltar en su litoral del Atlántico y al estrecho del Adén en su litoral del Índico. Al sur y más allá, la incertidumbre. Al fin, el mundo del siglo XV tenía como marco el océano, los mares de Katai, China, y Zipango, Japón, el Ártico inexplorable y África. Un universo de tierra solo marginalmente marítimo. La Europa de la modernidad naciente se ceñía sobre sí misma y se defendía desde la antigüedad de los lejanos y fieros reinos guerreros orientales, manteniendo sobre todo y sin descanso la guardia alta frente al Islam, esa espada de Damocles, fuerza centrípeta, enemiga enclavada entre dos mundos, presta para avanzar sobre los herederos cristianos de Grecia y Roma. Encerrada en su propia geografía, sus límites tecnológicos y la amenaza musulmana, Europa encontraba al norte el Ártico y los hielos eternos sobre los que avanzar no era una posibilidad. Al oeste, el Océano Atlántico, que como la muerte, región inexplorada que no vuelve a traspasar viajero alguno, suponía el fin de todas las cosas. Al este, el imperio de los turcos otomanos y al sur, los desiertos ardientes de África. Esta realidad geopolítica hacía que ciertos objetivos políticos internos se posicionaran como tácticas necesarias en la estrategia de supervivencia y superación de los reinos de Europa. Uno de los más codiciados cargos era el del emperador Imperio Romano Germánico. Ocupar ese espacio de poder o ser capaz de elegir a quien lo ocupase para tener ascendencia sobre él significaba controlar la gran llanura central europea, la norte del Rin y el Danubio, ruta desde edad antigua de las invasiones bárbaras y desde la Edad Media factor de poder decisivo en Europa, blindaje para las invasiones de los pueblos bárbaros del este y brazo de fuerza para controlar a los reinos cristianos en la lucha contra el Islam. Un objetivo de cardinal importancia era el control de las posiciones marítimas y de la isla del Mediterráneo, las ciudades-estados de Venecia, Génova, como así también Cataluña y aquellas que compartían el destino comercial atado a ese mar, se disputaron alternativamente el poderío y la vigilancia de la navegación del Mediterráneo y de sus mares interiores. El imperio turco otomano constituía una amenaza constante y cumplía un papel paradójico, factor inmovilizante y a la vez motor para la búsqueda de nuevas fronteras. En este mundo de intrigas, de una piel de tierra cada vez más estrecha y de ansias de poder creciente, se desarrolló lenta y pacientemente la visionaria acción navegante de Portugal por el litoral africano. Sin duda era la única visión geopolítica verdaderamente nueva en el revolucionario siglo XV. Don Enrique el Navegante la sostiene y trata de asegurar el monopolio para Portugal, obteniendo del Papa Calixto III, 1456, la primera bula que así lo reconoce. Ya con ese título seguro avanzan y dominan punto por punto el litoral africano. La joven reina, Isabel de Castilla, por esas épocas firmaba con Portugal el Tratado de Alcácobas, en el que se afirmaba su reconocimiento como reina. En él se registró la soberanía de Castilla sobre las Canarias y se plasmaba su derecho a navegar y comerciar en África, al norte del Cabo Bojador. Se dejaba así abierta la puerta para Castilla, sin saberlo, proféticamente y con experiencia prácticamente nula de aguas, la posibilidad geopolítica que cambiaría el curso de su historia y de la historia.
con Asia reconcentrada en sí misma y detenida en el tiempo y el Islam presionando sobre la espalda europea sin que enfrentamiento o acción diplomática lograra retirarlo, solo quedaba un camino: Cristóbal Colón. Este navegante que presenta en 1486 a la reina Isabel el bosquejo de una aventura, un proyecto visionario que alimentaba sus ansias expansionistas de la corona de Castilla y los sueños europeos de encontrar aires nuevos para su propia historia. La propuesta era emprender un peligro viaje a las Indias partiendo desde el oeste, buscando una ruta nueva para el Atlántico. Aunque los conocimientos de la época sobre la geografía mundial estaban activos y convulsionados, las probabilidades de encontrar esa supuesta vía no eran muy alentadoras. Asimismo, Castilla estaba comprometida en la conquista de Granada, pero la reina Isabel escuchó con oídos atentos a Colón y se embarcó con él, figurativamente, por medio de las capitulaciones de Santa Fe. El 17 de abril de 1492 fue nombrado almirante, virrey y gobernador de los territorios por descubrir y acreedor de la 10ª parte de todos los bienes a conquistar. Ahora se ha descubierto que Cristóbal Colón era español y exactamente judío. El costo de la expedición fue soportado por la Corona de Castilla, Luis de Santángel, tesorero de la Corona de Aragón, la Santa Hermandad, inversores privados, banqueros y mercaderes andaluces y el mismo Colón. El 3 de agosto de 1492 zarpó desde el puerto de Palos al mando de la nave Nao Santa María y las carabelas La Pinta y la Niña con una tripulación que se estima en 120 navegantes. El 12 de octubre de 1492, después de un duro viaje cargado de incertidumbres, arribaron a la isla de Guananí, en las Bahamas. América había sido descubierta y con el avistamiento de quien le diera su nombre, así de golpe, una mañana de octubre, el mundo había cambiado. Con el regreso de Pinzón a Galicia y de Colón a Portugal, Europa comenzaba la tortuosa conquista y un profundo malestar diplomático entre España y Portugal que se resolvió el Papa Alejandro VI marcadamente a favor de España. El Tratado de Alcácoba, firmado entre las coronas castilla y portuguesa, había establecido el compromiso del Reino de Portugal de otorgar las Islas Canarias a la reina Isabel de Castilla y conservar para sí Madeira, Portosano, las Azores y las Islas de Cabo Verde, el derecho de conquista del Reino de Fez y el derecho de la navegación al sur del paralelo de las Canarias. Para Castilla quedaba el derecho de navegación y comercio en África del Norte del Cabo Bojador. Pero lo que resultara estratégicamente beneficioso en 1480 había cambiado radicalmente después del 12 de octubre de 1492. En 1493, el rey Juan II de Portugal recibe en la corte a Cristóbal Colón en Valparaíso luego del primer viaje y cae en cuentas de que el acuerdo al Tratado de Alcácobas y las tierras descubiertas, hallaban al sur del paralelo de las Canarias, estaban bajo el dominio de Portugal. Esta posibilidad llevó la tensión entre Portugal y España al límite. Con el objeto de defender la soberanía de la Corona de Castilla, los reyes católicos pidieron a Rodrigo Borgia, papa español desde agosto de 1492, su intervención. El papa emitió lo que se recuerdan como las bulas alejandrinas de 1493. La primera Intercaetereas establecía que todas las tierras descubiertas y a descubrir por Colón serían para Castilla. El segundo Intercaetereas modificó la primera bula y dejó sentado que las tierras al oeste del meridiano, situado a 100 leguas, al oeste de las Azores y Cabo Verde, pertenecerían a la Corona de Castilla. La tercera bula, Eximae Devotiones, ratifica la segunda y amplía los dominios castellanos. Cualquier oposición a esta sagrada decisión significaba la excomunión. Pero el rey Juan II no tembló ante las bulas y rechazó primariamente la solución. Para los reyes católicos se planteaba un escenario político de complicada resolución: la intransigencia o la negociación. Por un lado, la intransigencia los arrastraría sin dudas a una guerra con Portugal, su vecino, por el dominio de un territorio del que aún no podía estimar su verdadero valor estratégico. A esto se le sumaba la amenaza de Carlos VIII de Francia contra el Papa. Isabel y Fernando optaron por la negociación, y el 7 de junio de 1494 se firma el tratado en la villa de Tordesillas. El tratado dividía el océano Atlántico de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, otorgando el oriente a la corona de Portugal y occidente para la corona de Castilla. Esta partición oceánica innova en establecer por primera vez una frontera que divide tierra y mar, suponiendo además una nueva concepción de división territorial que va a determinar la actual configuración de América del Sur. El mismo tratado resolvió los conflictos sobre África.
Así se dividieron el reino de Fez y establecieron los derechos de pesca y navegación por la costa atlántica africana, otorgando a Castilla los territorios de Melilla y Cazaza y la pesca hasta el Cabo de Bojador, así como las operaciones de asalto a esos territorios desde Bojador hasta el Río de Oro. El arreglo al que se arribó con Portugal sobre los territorios del África tuvo un insospechado valor táctico que dejaría espacio a los reyes católicos para ocuparse del Nuevo Mundo con la frontera sur asegurada luego de la reconquista de Granada, los límites del norte africano y la zona de futura conquista y expansión del cristianismo hispano frente al Islam estaban protegidos de las amenazas más próximas. En este nuevo orden político global, cuyo marco lo constituía ahora el mundo de agua, la navegación se transforma en un renovador factor de poder. Si en la antigüedad para Fenicia o Grecia, para Cartago o Roma, la navegación en el Mediterráneo era parte consustancial para su poderío, no es menos efectivo que ella siempre requería y estaba unida a la posesión física, perdurable y defendible de su posesión terrestre. Otro tanto sucedió durante la Edad Media en los siglos XIV y XV para el desarrollo de estos navegantes y comerciantes, como Venecia, Génova y Cataluña, no obstante el desarrollo de notables instituciones político-jurídicas como el consulado, las leyes de navegación y de comercio marítimo. Pero en 1492 fue la fecha de nacimiento de un orden mundial, basado en la capacidad de realizar navegaciones oceánicas, y la posición geopolítica la configuraba la navegación misma, que ostentaba su poderío en el navegante y su barco. La ruta y el conocimiento de ella tenía el navegante y su rey. Los descubrimientos generaban derechos exigibles ante la comunidad naciente de estados y eran título suficiente para imponer un régimen de dominio sobre territorios, poblaciones y cosas. América no fue anexada a España como una colonia. La corona de Castilla siempre se refirió a esos reinos de ultramar como los reinos de las Indias. Se equiparaba la soberanía y dignidad política de esos reinos indianos con las de los reinos europeos de Francia, Castilla y Venecia. El Nuevo Mundo, descubierto por los españoles, se consideró jurídicamente adquiridas a título personal y en partes por el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, y pasaron a administrarse como señoríos reales hasta 1518. En 1519 las Indias Occidentales pasaron a formar parte exclusiva del Reino de Castilla. El Reino de las Indias estuvo administrado en vida de los reyes católicos por un sistema que respondía al esquema tradicional de Castilla. Es importante destacar que la reina Isabel prohibió la esclavitud de los originarios de las Indias y los declaró súbditos de la corona de Castilla. Ese estatus jurídico del indio fue plasmado en las instrucciones de la corona del 16 de septiembre de 1501 a Nicolás de Obando. El objetivo era convertir a los indios a la fe católica y consolidar la soberanía espiritual y temporal en los nuevos territorios. Serán bien tratados como nuestros buenos súbditos y vasallos, y que ninguno sea osado de les hacerle mal ni daño. Las leyes nuevas de Carlos V, que prohibieron la esclavitud de los aborígenes americanos, encuentran su origen en esta decisión real. Por otra parte, en 1503 se crean en Sevilla la Casa de Contratación, cuyo objetivo principal era ejercer el control y monopolio del comercio con el Nuevo Mundo, Canarias y Berbería. Asimismo, se instauró en 1510 la Audiencia de Santo Domingo y un Consejo Real Indiano encargado de la administración de las Indias, que sería el antecesor del Consejo de Indias creado por el nieto de los reyes, Carlos I, en 1523. La unión estratégica con la Iglesia hizo que el Papa Julio II en 1508 confirmara el Patronato de Indias. El mismo consistía en el derecho sobre determinadas iglesias y beneficios eclesiásticos. Con el tiempo, el desarrollo del derecho canónico hizo que la antigua institución eclesiástica general del patronato se transformara en el Patronato Real. Por derecho y antigua costumbre y justos títulos y concesiones apostólicas, somos patronos de todas las iglesias catedrales de estos reinos y nos pertenece la prestación de los arzobispos y prelacias y abadías consistoriales de estos reinos, aunque vaquen en corte de Roma. La Real Cédula de Patronato Indiano determinó que la construcción de iglesias, parroquias, instituciones de caridad, el nombramiento de unidades eclesiásticas y otras prebendas quedaban bajo el poder exclusivo de la corona. El Patronato Regio hizo posible que la Iglesia de Roma extendiera su misión con las facilidades que traían consigo los recursos económicos de los territorios conquistados, aunque como contrapartida tuviera que someterse a España puertas adentro de su propia organización. La sucesión de los reyes católicos y el reparto de las Indias Occidentales. La organización administrativa del Nuevo Mundo comienza a perfilarse definitivamente con la anexión a la corona castellana. El Papa Alejandro VI la otorga como donación pontificia a los reyes de Castilla y León.
Muerta Isabel en 1504, falta dilucidar si la donación fue hecha a Fernando V de Castilla y II de Aragón como rey consorte de Castilla, o si por el contrario el Papa entrega América a los reyes de Castilla y de Aragón, señores indiscutidos y respectivos de sus dominios. Al fin, disuelto el vínculo matrimonial por muerte de la reina, ¿a qué reino debían incorporarse las Indias? En enero de 1505, las Cortes de Toro aprobaron el testamento de la reina y Fernando el Católico fue proclamado como regente, ya que su hija Juana padecía de alteraciones mentales. Se llamó a la Junta de Toro, en la que participaron Américo Vespucio y Vicente Yáñez Pizón. Era evidente que las costas que habían explorado no tenían nada que ver con los datos conocidos sobre Extremo Oriente, tanto a través de los relatos de Marco Polo como de las recientes exploraciones portuguesas, por lo que el florentino defendía con vehemencia la teoría de que Colón se negaba a aceptar que las Indias occidentales no eran las Indias, sino un continente nuevo que se interpone entre Europa y Asia por el oeste. Lo era de los viajes que comenzaba a toda marcha. La muerte de Fernando II de Aragón deja espacio para que el infante Carlos se convierta en el rey Carlos I de España. Asimismo se convierte en el emperador Carlos V y hereda Italia del Sur, Austria y los Países Bajos. La dinastía Habsburgo española comenzaba su gobierno. Con él, España se convierte en el centro político de Europa y su preeminencia militar se extiende por todo el territorio conocido. Carlos magnificó la herencia de sus abuelos, incorporando por la herencia borgoñona Flandes, Artois Brabante, Luxemburgo y el Franco Condado. Por su condición de emperador se anexionaron Austria, el Tirol, Estiria y demás territorios adyacentes, conformando un bloque de naciones que en algún momento pareció inquebrantable. La conquista definitiva de América en 1535 y la incorporación de las Filipinas en el 65 y Portugal en 1578, durante el reinado de Felipe II, transformó a España en el Imperio Universal Español, quizá el primero de su clase. Carlos I procedió a mejorar la administración iniciada por sus abuelos, renovándola con una nueva estrategia de concentración del poder imperial. La corona, los reinos y las cortes de los reyes católicos fueron reemplazadas por el rey, el consejo y las secretarías. A los consejos de Isabel y Fernando, Inquisición, Cruzada, Castilla y Aragón, Carlos redimensionó en sus funciones y creó el Consejo de Estado, 1521, Consejo de Guerra, 1523 y Consejo de Indias, 1525. El poder sobre el territorio de las Indias quedó en manos de los virreyes y mandos militares, gobernadores, capitanes, generales, entre otros. Fue Felipe II, bisnieto de Isabel y Fernando, quien traslada la capital en Madrid en 1516 y crea una compleja organización burocrática de gobierno. Como expresión del poder jurídico imperial, se procedió a crear la nueva recopilación de 1567 y los fueros vascos, navarros, de Aragón y Valencia en el 47, la Constitución de Cataluña en 1589 y el Derecho de Mallorca en 1663. Como resumen, diremos que los reyes católicos fueron la única dinástica que hizo posible el nacimiento de España. El matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469 es un hito en la historia de Europa y del mundo que se enarbola como el paradigma del esfuerzo monárquico estratégico, de la concentración del poder y la expansión de su poderío. El tropiezo con América no hizo más que reanimar las ansias de conquista que luego sus descendientes, para bien y para mal, desarrollarían para perderlo todo después.